estás, mi amigo, mi hermano? Que Dios te bendiga. Te saluda Good News by Alexander Hércules. Y hoy tenemos a nuestro hermano invitado, nuestro misionero Félix Orellana. ¿Qué tal estás? Bueno, bendiciones. De nuevo, qué gusto más grande poder conversar contigo. Acá estamos listos, dispuestos para conversar y que el nombre de nuestro Dios sea puesto en alto, como siempre tú lo tratas de hacer a través de este programa. No, claro que sí, Félix, y la verdad que siento el apoyo de todos ustedes que siempre están con nosotros, tras sus oraciones, tras sus mensajes. Hemos tenido aquí a tu señora esposa también, una misionera del Señor trabajando acá con nosotros a través de su palabra, y hoy pues tenemos nuevamente el placer de tenerte a ti. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo están las cosas por allá por El Salvador, Félix? Bueno, pues ahorita, como tú ya sabes, El Salvador está enfrentando un momento bastante interesante. Ya van aproximadamente 27 fallecidos al día de ahora debido a las lluvias que tenemos ya desde el pasado domingo. Hay una cantidad enorme de familias que han sido afectadas. Justamente todavía están luchando por rescatar a una familia en donde los 7 miembros de la familia fueron soterrados en Santo Oh, Tomás, allá por San Martín, camino San Martín. Entonces está bien complicado porque no los han podido rescatar, al menos hasta este momento. Supe que eran evangélicos, según una publicación, era una familia muy creyente y pues la gente ha estado muy tocada por estas imágenes. Algunos niños, un niño, bueno, ayer vimos el video de un niño que lo rescataron, su cadáver de un río. Estamos viviendo un momento muy duro, pero pues tratando de entender todo esto, pues, y de tener siempre esa confianza en Dios, ¿verdad? En esta situación. sí, eso que tú dices, Alex, me llama mucho la atención. Créeme que hay personas que quieren, no sé cómo decirte, quieren hacer ojos ciegos, vista a otro lado, con la verdadera situación que uno vive. Dígase la pandemia, dígase ahorita una tormenta, dígase un terremoto, dígase la escasez o la violencia. Aquí en Estados Unidos se está viviendo un momento de mucha violencia, de muchas manifestaciones. Ya hay Claro. más, ya hay 7 muertos o más tal vez por manifestaciones, aparte de la persona pues, que murió por racismo. Entonces, hay muchas situaciones que se están enfrentando y a mí sí me gusta hacer énfasis de que tú que estás, oyente que nos estás viendo, a ti que estás sintonizando este canal, realmente queremos llevarte a la reflexión de que tú estás en tu casa y estás pasando un momento muy, muy cómodo y de alguna manera tienes la oportunidad de abrir tu celular y ver este mensaje. Félix, es la oportunidad de las personas que pueden ver este mensaje. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, por supuesto que gracias a estos espacios podemos compartir y podemos tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo en diferentes contextos. A nosotros nos está tocando enfrentar por partida doble, pues estamos con el tema del COVID, que es un tema que ha traído mucha desesperación, mucha ansiedad, muchas cosas negativas a nuestra sociedad, a nuestro país, y ahora vino este tema de las lluvias. Entonces, es un tiempo en el cual tenemos que ser espiritualmente muy fuertes, mentalmente muy correctos en cuanto a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque hay mucha gente que trata de culpar a Dios en estas crisis, ¿verdad? Pero nos olvidamos muchas veces que el ser humano se le entregó una creación en perfecto estado y el ser humano fue una persona o fue un ser irresponsable en tener una mayordomía correcta con la creación y bueno, tenemos consecuencias en todo el mundo, en todas las esferas de la vida, en lo político, en lo social, en la parte del cambio climático. Es decir, el pecado, la situación de desobediencia del hombre ha traído todas estas situaciones que nos están afectando al día de ahora. Así que esta es una oportunidad muy maravillosa para poder tener esta conversación contigo al respecto de todos estos temas. Claro, Félix, la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el libro de Pedro, en el libro de Corintios, nos habla sobre las maravillosas bendiciones que podemos tener a través del Padre, implementando la obediencia, implementando seguir las escrituras, cumplir las escrituras, tener el temor a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros también queremos tener un oído grande, aquello donde nos predican un milagro, donde nos predican, ven, pare de sufrir, ven para acá, tus problemas se van a quitar, o aquella prosperidad. Yo sí creo en la prosperidad que Dios da a través de la obediencia. Dice que
si nosotros nos preocupáramos por sus cosas, Él se va a ocupar de nosotros. Entonces, yo sí creo en que Dios te prospera, Dios te bendice, pero bajo un plan, bajo también a ser obediente, bajo seguir su palabra. Y en estos momentos donde la gente está abierta a sus oídos a querer escuchar ese milagro que viene de las escrituras o de el Dios aquel que, como te recuerdas, le frotamos a la Biblia y piensa que va a salir el genio de la lámpara maravillosa, no es así, no es así. Yo no sé qué tú piensas de eso. Mira, tú tocas un tema bien interesante porque algo, siempre cuando hay una crisis, cuando hay una situación global o cuando el ser humano enfrenta el sufrimiento o se expone ante la idea de la muerte, de la vida, de lo incierto, surge en toda sociedad el tema acerca de Dios. Y precisamente en nuestro contexto, voy a decir, evangélico, han emergido una cantidad de teologías o cantidades de puntos de vista al respecto de la vida de Dios, de lo que estamos enfrentando. Y muchas de esas teologías le están haciendo mucho daño al pueblo de Dios, a la iglesia. Tú hablabas del tema de la prosperidad. Mira, te cuento algo y lo voy a decir, aunque me linchen, pero te lo voy a expresar. Platicaba con un pastor hace poco, al cual le negaron una ayuda de parte de una corporación cristiana, porque él no estaba solvente con sus diezmos. Y al pastor le dijeron, mire, si no se pone a cuenta con sus diezmos, pues no le podemos hacer llegar esta ayuda. Y es un pastor que puede representar a centenas de pastores que se exponen a formas de pensamiento completamente contrarias a la palabra. Hay una teología de la prosperidad, como tú mencionabas, que le está haciendo mucho daño a la iglesia porque muchos pastores, muchos predicadores, aún en medio de la situación de pobreza que estamos enfrentando, aún en medio de los en nuestro país, si no estoy equivocado, van creo que cerca de 38,000 personas que han perdido el empleo. En medio de eso todavía vas a escuchar mensajes de pastores que están diciendo, mire hermano, tráigame el diezmo a la iglesia, tráigame sus ofrendas. Y yo entiendo de que hay proyectos y que deben de ser solventados, pero yo creo que este es un tiempo para ver las cosas de una manera diferente. Yo creo que este es un tiempo para dar, para buscar a la gente más agraviada, a la gente más vulnerable, para ver de qué manera nosotros podemos ser iglesia desde una perspectiva bíblica, teológica más apropiada y no como las que estamos escuchando. También, Alex, he escuchado mucho acerca hay un mensaje muy fatalista que se está predicando en las redes sociales también, acerca de que del fin del mundo, acerca de esos temas que generan el morbo en la gente, el temor en las personas. Entonces, en este momento, las personas ya están cargadas con una buena dosis de temor por todo lo que nuestros presidentes dicen en Latinoamérica y en otros países. Entonces, imagínate tú, la gente que está con esos sentimientos de temor que no lo sabe procesar, y viene un predicador y le dice, mire, usted va a ir al infierno, viene un fin del mundo, y vienen elementos a añadirse a esa manera de la cual la gente está tratando de procesar esos temores. Entonces tenemos una diversidad de pensamientos que se están difundiendo en nuestro medio que nos están causando mucho daño también. Es una pandemia, a veces yo la llamo de errores doctrinales o de perspectivas que no tienen ningún fundamento en las Sagradas Escrituras y que le hacen mucho daño al pueblo. Sí, recuérdate, Félix, que esto es parte de lo que decía el Señor. En los posteriores tiempos van a haber doctrinas de demonios. En los posteriores tiempos aún si fuera posible, alguno de mis hijos fuera engañado. Dice, aún si fuera posible. No dice que van a ser engañados, pero va a llegar algún momento donde de alguna manera la gente quiere oír algo que refresque sus oídos. La gente quiere escuchar algo. La gente está lejos de escuchar un confrontamiento, está lejos de escuchar el consejo de reprensión, está lejos de reconocer de que estamos mal y necesitamos humillarnos para que la mano de Dios venga con misericordia, mi querido Félix. Y algo que sí no lo quiero dejar pasar, recuérdate muy bien de Jesús cuando venían aquellos fariseos. Recuérdate que los fariseos eran conocedores de la palabra, no eran, le llamamos fariseos ahorita, y cuando decimos fariseos, los asociamos con inconversos o los asociamos con personas que no conocían nada que ver, o personas que solo sabían y sabían. No, los fariseos eran aquellos que sí conocían la ley, que estaban al pie de las leyes que venían, de los mandamientos y de todo esto,
Y recuérdate que le preguntan, ¿y quién fue el que más ofrendó? Y la que más ofrendó es aquella anciana que da todo, de todo corazón. Y aún así nosotros ahora en día, lastimosamente muchos pastores, muchos predicadores siguen enfocándose en cuánto, no en cómo lo das, no cuánto estás dando, sino cómo lo das, si lo das de corazón. De nada te sirve a ti que estás recogiendo ofrendas o diezmos si la persona no está dando con temor al hombre, si lo está dando por tal de agradarte a ti, de nada te sirve. Pero si la persona está dando su diezmo, está dando su ofrenda de todo corazón y lo que da, lo da con amor para agradar al corazón de Dios, yo pienso que eso es lo que han olvidado ahorita muchas iglesias. A Dios gracias, también hay muchas iglesias los cuales están lejos de eso y están preocupados por el corazón de la persona más que por lo que está entrando económicamente. Sin embargo, mi querido Félix, yo pienso que en estos días es necesario que todo esto pase, porque de alguna manera dice que como el oro es pasado por el fuego, también aquellos cristianos, aquellas conversiones que fueron solamente por emoción van a ser pasadas por el fuego. Y el que es y el que no es, no es, y va a comenzar a separarse el trigo de la cizaña. ¿Qué opinas? Correcto, estamos en un momento en el cual nuestra fe está siendo probada y en donde, como tú bien lo acabas de expresar, todas las circunstancias que estamos viviendo, vamos a tener que evidenciar que verdaderamente somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, y que nos va a tocar defender lo que hemos creído, nuestros principios, porque estamos viendo de todo. Imagínate que veía una página en el Facebook, creo, donde estaba escuchando a un predicador hablando una serie de elementos que no tenían que ver nada con lo que es la palabra, pero tenía casi 1000 personas que lo estaban oyendo. Y tú tienes el contraste de un predicador que te va a hablar de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, del arrepentimiento, de la santidad, de la fidelidad, y va a tener unos 15 oyentes. Entonces, a mí se me hace muy preocupante de que la gente en este momento tiene una sed por escuchar y va a escuchar muchas veces lo que quiere tomar como beneficio para su propia vida, no lo que realmente la palabra establece como una necesidad primordial en nosotros. Entonces, estamos en un momento interesante en donde tenemos que asumir todos estos retos como creyentes, como iglesia. Va a llegar un momento que la gente va a tener comezón de oídos, de oír, y no va a encontrar una palabra genuina, sino que va a encontrar una doctrina de demonios y de engañadores, ocupando la palabra del Señor como fuente de motivación o como fuente de economía o como prosperidad. Y pues lastimosamente eso es algo que le va a pertenecer a Dios. El juzgar, nosotros solamente estamos para confrontar que la palabra del Señor se tiene que dar como es y con el mensaje que el escritor la está dando, ¿verdad? No con la emoción Correcto. que yo quiero darle a la escritura. Tú traías un tema muy interesante para hoy en la tarde y me gustaría que habláramos un poquito de ese tema. Cuéntanos. Excelente, está en Hechos. Quiero compartir algunas ideas, Alex, en Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Amén. Eh, Quizás por tiempo no lo vamos a leer, pero es el pasaje donde narra la vivencia de esa primera comunidad de fe que se comienza a formar en el primer siglo. Fíjate que he estado pensando mucho en este tema porque hay algo que viene en contraposición de lo que en efecto puede catalogarse como algo bíblico, como algo con un sustento bíblico muy fuerte, y es la forma en la cual nosotros estamos pretendiendo ahora ser iglesia. Para ponerte un ejemplo, muchos predicadores, y es que no tengo nada en contra de los predicadores, yo de hecho predico por gracia de Dios también la palabra, pero fíjate que muchos predicadores ahorita, a partir de esta cuarentena, te cuento que en nuestro país tenemos 15 días más de cuarentena y es un Wow. caos tremendo. Ya vamos por más de 70 días, creo, pero en muchos contextos de iglesias se tiene la concepción que el mismo culto que el pastor hacía el día domingo con los músicos, ese mismo culto lo han tratado de llevar a las redes sociales. Ahora, no estoy diciendo ni estoy juzgando qué es bueno, qué es malo, qué es contraproducente o no. Cada quien tiene la libertad de hacer lo que él crea que es conveniente. Sin embargo, hay un pensamiento de que ese mismo culto que tú tenías en lo físico, ahora lo traes al campo virtual. Entonces,
muchos pueden llegar a pensar, bueno, qué bonito, ¿verdad? Ya, esto es hacer iglesia. Hacer iglesia, hacer un streaming diario, transmitir un en vivo, transmitir algo en vivo en YouTube, en diferentes medios, y muchos pueden estar contentos al hacer iglesia desde el escritorio, lo que algunos estudiosos de la Biblia le llamaban o le llaman la teología del balcón, es decir, esa teología que se produce solo detrás de un escritorio, con una pantallita, con un teléfono, pero no Ok, hay nada de territorio, no hay nada de campo, no hay nada de caminar en las aldeas, de caminar en las calles, de identificar cuál es esa gente que está sufriendo y cómo nosotros podemos ser iglesia. En este sentido, la iglesia de los hechos, a mí me encanta estudiarla porque nos presenta la vivencia de una comunidad de fe, esa eclesía que el Señor llama para conformarse en una comunidad de creyentes que tenían como principal objetivo poner el nombre de Jesús en alto. Pues fíjate que, como tú lo sabes, ellos estaban enfrentando una realidad muy compleja. Estaban, por ejemplo, experimentando, oye bien, el principio de una persecución sistemática que luego al paso de los años se volvió mucho más sanguinaria. También la iglesia de Hechos, capítulo, bueno, de todos los Hechos, pero particularmente de este pasaje, estaba bajo la jurisdicción de un sistema político absolutista, totalitario, nefasto, sanguinario, cruel, y ponle todos los calificativos que se te ocurran, ¿verdad? Es decir, estaban bajo un sistema político en donde se llega a exigir la adoración al emperador como un dios. Y ahí tiene lógica las palabras de Pablo, cuando Pablo le dice, creo que a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo dice esa frase porque en ese tiempo, naturalmente, la gente tenía que confesar o que el César era el Señor o que Jesús era el Señor. Por lo tanto, podemos ver de alguna manera que la teología que articulan los primeros apóstoles o los seguidores de Jesús, de pronto te parece una teología de choque contra el sistema político de la época, porque correcto. mientras, por ejemplo, Juan veía en la revelación del Apocalipsis, veía un trono majestuoso, mientras Juan hablaba de ese rey de gloria, en medio de esa predicación se encontraba la realidad del imperio, que había un rey, que había más bien dicho, un emperador. Entonces, de pronto, esta iglesia está envuelta en un contexto también donde había hambruna, donde había opresión, injusticia, desigualdades. Y esto a mí Correcto. me llevaba a pensar de que lo que estamos viviendo ahora a través del COVID-19 ha dejado también en evidencia las grandes fronteras que hay entre los seres humanos en el tema de la desigualdad. Fíjate que leía un dato por ahí o escuchaba por ahí un dato que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que más ha muerto del COVID o la que más se ha infectado son latinos. ¿Por qué? Según alguien que escuché, argumentaba de que los latinos tienen que salir a ganarse el pan de cada día, lo quieran o no. Entonces el latino no puede darse el lujo de decir en Estados Unidos, ok, hoy no voy a trabajar porque pues me voy a quedar viendo tele en la casa. Si no va a trabajar, no va a poder pagar la renta, no va a poder comprar alimentos, pagar Correcto. los taxes, etc. Entonces, cuando el latino sale a trabajar, se expone más a infectarse. Y tenemos otro problema. ¿Qué pasa con los latinos indocumentados que se enferman y tienen que morir en la casa porque no pueden ir a una clínica y presentarse a las autoridades porque hay un temor en el contexto de que son ilegales? Hay muchos factores que esta pandemia nos ha dejado, pobreza, desigualdades, injusticia. Entonces, de la misma manera, la iglesia primitiva enfrentó elementos tan fuertes que vale la pena que hagamos esa comparativa de esos grandes retos que representaron para la iglesia en el primer siglo y los grandes retos que estamos enfrentando nosotros. Entonces, Alex, en ese contexto surge la pregunta, entonces, ¿cómo ser iglesia? ¿Será que basta únicamente con tener 7 cultos en el Facebook Live y decir, ok, ya estoy siendo iglesia? Yo creo que no, porque hay muchos pastores, muchos incluso amigos que lo hacen, que no hay nada de trabajo de campo, nada de trabajo territorial, no llaman a sus miembros, no les preguntan cómo están, no les preguntan, mire, qué necesidades tiene comida para el día de ahora, tiene recursos para sobrevivir.
no porque muchos pastores creen que solo por el hecho de dar una predicación virtual ya hicieron misión y que eso es ser iglesia. Entonces yo pienso, Alex, que estamos haciendo un reduccionismo de lo que en verdad significa ser iglesia del Señor, ¿verdad? En ese sentido. Ok, me parece muy interesante el tema que estás tocando y ojalá nos alcance el tiempo para hablar un poquito de esto. Yo quisiera hacer algún comentario y como hoy es tu tiempo y hoy es contigo la charla, tú corrígeme si yo estoy mal. Eh, O al tenemos revés, que, tú me corriges a mí. tenemos que definir dos cosas. Una es que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y la iglesia somos nosotros. Ese es el como para definir en realidad si tú como persona, tú como templo del Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en tu culto eh, racional todos los días? O sea, tu servicio, tu culto es solo cuando hay servicios 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, una vez a la semana, y ese es dedicarle tiempo a Dios, dar gracias a Dios solo por darla, o tener una intimidad, un encuentro con Él. Ese es como para definir primero. Segundo, mi querido Félix, creo que tenemos similar nuestra edad y nosotros hemos estado escuchando que muchos años antes de que naciéramos tú y yo, ya se había dado una pandemia de estas a nivel mundial en las cuales hubieron infinidad de muertos. Después de eso, ¿te recuerdas? Han venido una serie de terremotos, han venido varias situaciones a lo que es el planeta Tierra, en las cuales la iglesia de alguna manera siempre ha guardado en algún momento casa, cama o silencio, y en esta ocasión, pues a nivel mundial, nos ha tocado estar resguardados en nuestra casa. Hay muchas situaciones en las cuales una persona se puede contagiar y yo pienso que tú tienes mucha razón, hay que salir por el pan, pero como iglesia tú también tienes que darte cuenta que una de las cosas que la palabra dice es que tenemos que respetar nuestras autoridades. Si a ti se te ha dicho que te quedes en casa, pues tienes que confiar de que Dios va a proveer también el sustento de tu casa, haciendo tu obediencia a las autoridades que hay independientemente. Pero aquí yo pienso que se va a amarrar un montón de situaciones, un montón de puntos de los cuales tenemos que ir cortando cables sueltos. Y una de esas es, hay muchos pastores con los que yo trabajo desde acá, desde Chicago, Illinois, allá en El Salvador, díganse Santa Tecla, San Salvador, Santa Ana, estamos trabajando con algunos de Aguachapán y amigos también, que es el Lee Flores, tú lo conoces. Hemos estado compartiendo palabra del Señor y hay muchos pastores que a diario salen a dejar comida, a ver cómo levantan escombros, cómo salen a ayudar, y hay muchos pastores que están detrás de una pantalla esperando conectarse. Pienso yo que lo importante es tú como iglesia, tú como templo, qué es lo que tienes en tu corazón. Lejos de qué es lo que va a ser tu pastor, tú como templo, hoy en la oportunidad, tú no te querías congregar, ahora, ok, estás en tu casa, hoy tú tienes que ver qué es lo que vas a hacer como iglesia, pienso yo. ¿Qué opinas? Correcto, correcto. Es que hay un detalle en eso que tú mencionas, y es que nosotros hemos heredado, por presaberes eclesiales, hemos heredado la concepción de que la iglesia es el lugar físico. De hecho, Correcto. muchos creyentes dicen, ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? Porque eso te obedece a una manera de pensar que hay que transformar por medio de la palabra. Porque yo no puedo decir, estoy desesperado por ir a la iglesia, por volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia somos tú y yo, iglesia somos todos. Donde uno o dos esté reunido en el nombre de Jesús, ahí hay iglesia. Y ahí podemos hacer iglesia. Y ahí debemos de ser iglesia. Entonces yo creo que primero tenemos ese problema de que hay una concepción de que la gente no hace la diferencia entre el templo físico, la infraestructura y la iglesia. Hay muchas personas de nuestra congregación que tienen ese mismo pensamiento. ¿Cuándo vamos a volver a la iglesia? Y parece ser que algo contradictorio pareciera ser que a través de estas circunstancias Dios nos está mandando a hacer sal y luz a aquellos que no tienen esperanza, pero que tú tienes una congregación que quiere volver a estar encerrada en un templo. Ahora, yo no quiero decir de que no tenemos que reunirnos, congregarnos, tener una adoración colectiva, un estudio colectivo a través de los dones ministeriales que Dios le ha dado a la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas, etcétera, profetas, apóstoles. Yo no quiero decir que no tengamos que volver a reunirnos, pero yo creo que ahora, Alex, es cuando nosotros más tenemos que ser iglesia. Y en ese sentido te quiero mencionar
nada más 3 ideas bien prácticas que tú me puedes interrumpir para que sigamos conversando. La primera se encuentra en el versículo, déjame ver, 43, si no estoy equivocado, déjame checar acá. Correcto, dice, y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Entonces, yo creo que la gente está esperando ahorita milagros. Nosotros vemos los milagros desde un punto de vista, nos gusta la emoción, el fervor, que Dios le generó un milagro de sanidad a alguien, le hizo que el hueso se le compusiera, etcétera. Todo eso es sobrenatural, que es bíblico y que es válido. Sin embargo, cuando nosotros, Alex, hagamos lo simple, Dios hará lo sobrenatural. ¿Y qué es lo simple? Que a lo mejor un milagro puede ser que tú le pegues una llamada a una persona y le digas, oye, yo estoy contigo, estamos orando por ti. Que tú le digas a esa persona, mira, si tienes alguna emergencia, recuérdate que cuentas conmigo, te puedo ayudar. Aquí está mi vehículo para auxiliarte. Uno no puede tener la idea del impacto que esas palabras pueden tener en personas que están sufriendo cualquier tipo de situación en sus hogares. Amén, entonces, amén. Por eso yo digo, si nosotros hacemos lo que es simple, Dios hará lo que es sobrenatural. Porque en un abrazo puede haber un milagro. Claro. En una palabra, o sea, la palabra de Dios es milagrosa porque es una palabra viva, eficaz, cortante, que tiene el poder para penetrar en las partes más recónditas del alma del ser humano. Entonces, si yo voy donde alguien y le digo, mira, hermano, yo estoy contigo, el Señor está contigo también. Es decir, cuando nosotros hagamos trabajo territorial, trabajo de campo con la gente, vamos a empezar a ver muchos milagros. ¿Por qué no hablar del milagro de compartir? Porque ahora, si tú ves, la gente quiere acaparar. Tú vas a los malls y la gente quiere acaparar papel higiénico, quiere acaparar comidas enlatadas, porque la gente está pensando desde una perspectiva egoísta hasta cierto punto. Lo que pasó me recuerda al pueblo de Israel, ¿verdad? Que querían tomar más de la porción que Dios les daba por cada jornada. Entonces, así está la iglesia de alguna forma. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. El otro es que estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y quiero quizás por aspecto de tiempos tocar este punto de que ser iglesia trasciende al hecho de emitir un culto en las redes sociales. Ser iglesia es caminar con la gente que sufre, acompañarles, visitarles, buscarles y llevarles ese maná a través de la palabra de Dios y por supuesto a través de acciones concretas de misericordia, de compasión, de justicia, para que esta gente pueda entonces reconocer que hay un Dios que está interesado en ellos y que les ama. Amén, amén. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. El que en realidad nosotros tenemos que impactar a las personas con nuestros hechos, con nuestro testimonio, tratando de hacer, recuérdate que tú puedes hacer la diferencia, como dice mi hermano, con una llamada, con un texto bíblico, o simplemente también ponerte a las órdenes para cualquier eventualidad que podría tener un hermano, los ancianos, las viudas. Tenemos muchas personas que tú y yo conocemos al otro lado de la pantalla, tú lo estás viendo, y si tú te preguntas, ¿qué puedo hacer ahorita? Si yo me quiero congregar porque quiero ir, puedes comenzar también a hacer esa iglesia, como lo dice aquí mi hermano, y creo que estoy entendiendo el punto, es que tú puedes comenzar a hacer luz en las tinieblas en este momento. Correcto, correcto, Alex. Tú puedes echarle un vistazo alrededor de tu vecindario y puedes identificar aquellas personas que a lo mejor no van a tener una cena el día de ahora. ¿Cómo tú puedes compartir? No basta solo con decirle a la gente, porque somos muy espiritualistas, mira, y voy a orar por ti, ¿verdad? Si yo tengo el poder para hacer el bien y no lo hago y me escudo en que, mira, yo voy a orar, le voy a pedir a Dios que te bendiga, pero yo como iglesia soy llamado a hacer esa extensión de las manos de Dios en las personas. Yo quisiera leer algo aquí, yo sé que el tiempo ya nos apremia, pero quiero leer algo y hablaste de la iglesia de los hechos, ¿ok? Y nuestra iglesia se llama, ahí está, Iglesia de los Hechos, impactando tu vida. Ese es el nombre de nuestra iglesia. Quiero leerte nuestra misión y nuestra visión al aire. Ojalá
nuestro pastor lo vea, y ojalá que no me corrija que por qué lo di al aire, pero lo voy a dar. La visión y la misión de nuestra iglesia es, la misión es llevar tanto al hombre como a la mujer a un crecimiento espiritual por medio de la palabra y el discipulado, así preparándolos para una relación genuina con Dios y preparándolos para enfrentar un mundo difícil donde ellos pueden ser y marcar una diferencia. La visión, como familias cristianas logran un impacto en sus vidas, en la sociedad donde viven, cumpliendo así con la orden del Señor de llevar el evangelio de la salvación y una palabra de transformación. Yo te estoy leyendo esto porque a mí me encanta la misión y la visión, y cuando hicimos Good News by Alexander Hércules también puse algo de impactar la vida de las personas. Yo no quiero que este canal que tú estás viendo hoy sea un pasadero de tiempo o sea una entretención. Si tú agarras y te has suscrito a este canal para una entretención, mejor comienza a buscar caricaturas o comienza a buscar videos musicales. Yo creo que ahí hay gente más guapa, gente con más preparación, hay más profesionalismo en las redes. Búscalo, ahí te vas a entretener. Pero si tú andas buscando la palabra de transformación para tu vida, este canal es para ti. Este canal donde te puedes encontrar un misionero como nuestro hermano ahorita Félix Orellana, donde te puede decir, sé iglesia en las tinieblas, sé iglesia en esta necesidad. No esperes regresar a cuatro paredes para comenzar a hacer tu culto devocional. Ten una relación con Dios, una intimidad, y eso te va a llevar a hacer luz en las tinieblas, a ser sal de este mundo. La sal dice que guarda, que no se arruine algo. La sal sirve para preservar. No es esa sal que tú crees que vas a darle sabor a este mundo, no, es para preservar y para preservar la palabra de Dios en nuestros corazones, Félix. Correcto, correcto. Me encanta la visión de la iglesia porque en esencia quizás puedo extraer que es una iglesia que tiene el interés de caminar con la gente para impactarla con el Amén. mensaje del evangelio. Y ahí está nuestro llamado. Yo no sé por qué a veces nos complicamos tanto en tratar de ser iglesia, si basta con que tú estudies la Biblia, los evangelios y veas el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él prefería caminar en las aldeas, empolvarse los pies. Él prefería visitar a la gente intocable porque eran gente pecadora, gente miserable. Pero a esa gente el Señor la visitaba, le extendía sus manos, le daba una palabra de restauración, le mostraba el evangelio a través de una acción concreta. Cuando había necesidad de comer, él le decía a los discípulos, hey, denles de comer, ¿verdad? Y bueno, eso es el evangelio, es una vivencia que nos lleva a caminar en medio de las lágrimas. Y ahorita estamos en medio de lágrimas, de luto, de sufrimiento, y es cuando más creo que el Señor nos está recordando la esencia de ser iglesia, una iglesia que camina con los que sufren, los acompaña, los cuida y les provee el maná de la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo siempre he sido de las personas que cree que el ser humano sin Dios es un símbolo que retiñe, es algo vacío, es algo malo, es algo, ¿cómo se puede decir? Crece la maldad en el corazón del hombre por medio de la carne sin Cristo en tu corazón. Así es que yo siempre he sido de las personas que piensan que agárrate de la mano de Dios por medio de Jesucristo en su palabra y vas a gozar de una transformación genuina. Es la única forma, agarrándote de la mano de Jesucristo por medio de su palabra y vas a gozar una transformación genuina que no va a ser bajo tus propios conceptos, sino que va a ser bajo los conceptos de la palabra del Señor. Y a Dios, yo estoy en contra, espero que tú también, y digámoslo los dos, en contra de la religión. Odiamos la religión. Queremos una relación con Cristo. Esa relación que te traiga, no una religión que te haga que pongas unas personas aquí, otras allá, sino que una relación en la cual puedas venir y ser alguien que puede cubrir, que puede bendecir, que puede amar a otra persona y enseñarle así como Dios te amó a ti y te salvó, salvar a otra persona. ¿Qué te parece, mi hermano, si podemos llevar una oración a aquellas personas que nos están viendo? Sé que ya no hay mucho tiempo, pero lo que nos queda, orar porque Dios ponga el sentir como el hacer en el pueblo del Señor, de comenzar a abrir los ojos y dejar las cuatro paredes y hacer una iglesia en vivo, o sea, real. Oremos.
Oremos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Queremos orar específicamente por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, para que tú, a través de tu palabra, nos ayudes a comprender la forma en la cual tú nos llamas a ser sal y ser luz en medio de las tinieblas. Queremos pedirte, Señor, que ilumines a la pastoral, a los predicadores, a todos nosotros, a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser iglesia. Que podamos entender que ser iglesia, Señor, no es únicamente estar un día domingo en un lugar físico disfrutando mientras hay otra realidad afuera de las cuatro paredes, sino que ayúdanos a tener tu palabra como ese fundamento para todo lo que nosotros vamos a hacer, Señor. Danos la oportunidad de comprender el alcance de tu misión. Danos la oportunidad de tener esa sensibilidad que nos mueva a responder ante las situaciones que estamos enfrentando. También, Padre, aprovechamos para que tú ayudes y traigas consuelo al corazón de miles de personas que han perdido familiares, que han perdido sus pertenencias, sus casas, que en medio de este dolor, que en medio de este caos que estamos viviendo, las personas, Señor, puedan encontrar una esperanza en la proclamación de tu palabra y que esta esperanza, Señor, pueda ser llevada por una iglesia que camina en obediencia. Ponemos en tus manos también este canal, la vida de nuestro hermano Alex, y pedimos que sigas usando para tu gloria y para tu honra este espacio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, mi amado hermano. Se nos fue el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te quieres despedir rapidito antes de que se corte? Gracias. Es un privilegio estar contigo y esperamos que mucha gente sea bendecida a través de tu canal. Amén. Esto es Good News de Alexander Hércules. Recuérdate, si quieres edificar tu vida, busca y suscríbete. Hasta la próxima.